Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes de dar paso al video, tenemos algunas acotaciones que hacer. El último video, o con el último video, ya se terminaron los temas de protozoarios, con lo que respecta a parásitos. De acá en adelante vamos a seguir los temas del mintos, que es netamente gusanos, nematelmintos y platelmintos. En estas sesiones, a cargo de Nicole Veracero y de Caterino Cañán, la que sigue, el video que sigue, se van a tocar nemátodos. Y teniendo los conceptos ya claros, damos pase al video de Nicole Veracero con el tema Enterobius vermicularis y Ascaris lumbricoides. Bueno, ante todo, buenas tardes, chicos. Yo soy Milagros Veracero y me ha tocado exponer Ascaris lumbricoides y Enterobius vermicularis. Bueno, Ascaris lumbricoides es un nemátodo parásito del intestino delgado del ser humano. También se le conoce con otros nombres como el parásito de los lactantes, lombriz intestinal, ¿no? Y también algunos lo comparan con la lombriz de la tierra por su parecido físico. Entonces, acá algunas características de tanto que comparte el macho y hembra. En general es que tienen una forma cilíndrica y de unos 5 milímetros de diámetro aproximadamente, ambos. Pero hay algunas características que hacen que se diferencien los dos. Por ejemplo, las hembras son más largas que los machos. Los machos tienden a tener una longitud mucho más corta, que es de 15 a 20 centímetros, mientras que las hembras de 20 a 30 centímetros. La parte posterior es recta de las hembras, como podemos ver, y es terminada en punta, ¿no? Mientras que la parte posterior de los machos es curvada. En realidad es la característica que más sobresale, ¿no? Para ambos. Y presenta lo que son las espículas y las papilas. Ascariasis. Bueno, la enfermedad que da este parásito nemátodo, perdón, es la ascariasis, es una geohelminthiasis, que son infecciones parasitarias que afecta al hombre cuando éste tiene contacto con un suelo contaminado por los huevos del Ascaris lumbricoides, en este caso. Es más frecuente en zonas tropicales y tiene que ver mucho el clima tiene que ser húmedo y cálido, ¿no? Y la localización en el ser humano es en el intestino delgado, donde se manifiesta bien, no puede provocar síntomas, puede provocar cuadros digestivos inespecíficos o también una enfermedad grave con desnutrición que para el niño o la persona puede terminar en consecuencias fatales, ¿no? Otras características es que pertenece al reino Animalia, el filum es Nematoda, la clase es Cementea, el orden es Ascarida, familia Ascaridae, género Ascaris y el especie es Lumbricoides. Con respecto a la viabilidad, la propagación y la transmisión, el reservorio es en el humano, el suelo y el agua, cuyo único hospedador es el humano. La supervivencia ambiental de este parásito pueden permanecer siempre viables en el suelo durante años, ¿no? Y tiene que ver, como ya lo he repetido, los climas cálidos y húmedos. Y la transmisión se produce principalmente por la ingesta de alimentos o agua contaminada con la forma infectante de este parásito, que en este caso es la larva L2, ¿no? Bueno, con respecto al aparato reproductor, se diferencia porque el macho, bueno, va a tener unos elementos, que es un túbulo largo, enrollado, tortuoso, ¿no? Que va a contener a los testículos, al conducto deferente, al eferente también, que se abre una cloaca subterminal, que es, por así decirlo, la parte terminal de todo este aparato reproductor, ¿no? Que se continúa con las espículas y las espículas copulatorias, ¿no? Mientras que la hembra tiene una vulva en la unión del tercio anterior con el tercio medio y se continúa con la vagina, con el útero, con los oviductos y los ovarios. Recordar que la oviposición es de alrededor de 200 a 250.000 huevos por día. Como podemos ver acá, eh, podemos ver el aparato reproductor de la hembra con los elementos que le he mencionado, como por ejemplo la vulva, el útero, el oviducto, ¿no? Ambos comparten también algunos elementos que es el esófago y también el intestino, ¿no? Pero otra
otra característica que los diferencia a nivel de aparato reproductor es el ano, por ejemplo. La hembra, su último elemento es el ano, mientras que del macho no, es la cloaca. Ya. Recordar también de que los huevos fecundados que salen con las heces son inmaduros, es decir, que no presentan una segmentación. Como podemos ver aquí, los huevos están tanto no fecundados como fecundados. Los fecundados podemos ver de que son de una apariencia ovalada, son gruesos, podemos ver que sus capas son gruesas, ¿no? Entonces, estos han sido prácticamente como premiados, ¿no? Porque la hembra así ha encontrado a su macho, por así decirlo, y así ha sido fecundada. Entonces, estos huevos fecundados van a tener 3 capas. La capa interna, que es la vitelina, que es la que mayor protección le da al embrión. La capa media, que está compuesta por glucógeno. Y la capa externa, que tiene una cantidad variable de mamelones. Mientras que los huevos no fecundados son aquellos de que, bueno, lamentablemente para ellos, la hembra no consiguió a nadie, se quedó sola y no hubo macho que la fecunde. Entonces, su capa de por sí va a ser mucho más delgada, y si pueden ver el tamaño, ¿no? También tiene un aspecto ovalado, pero es un poco más largo. Entonces, estos huevos van a depender siempre para su desarrollo y su supervivencia, van a depender de lo que es de una temperatura, ¿no? Óptima. En este caso, de 25 a 30 grados centígrados. Después de 10 a 12 días, en el interior se va a formar lo que es la larva tipo rhabdictoide, L1. Recordar que las larvas rhabdictoides son L1 y L2, y las filariformes son la L3 y la L4, ¿no? Entonces, luego que se forma esta larva L1, después de una semana se va a formar la larva L2, y posteriormente la larva L3, o también llamada huevo infectante, ¿no? Que se desarrolla con un mínimo de 18 días, aproximadamente de 3 a 4 semanas, también dice la información. Ya, en el ciclo biológico quiero empezar por la imagen. Como podemos ver en la imagen, aquí vemos al ser humano, en este caso, las formas ya adultas del parásito, tanto el macho como la hembra. Entonces el macho al fecundar a la hembra, se va a eliminar, ¿no? Estos huevos a través de las heces, ¿no? Entonces, a través de las heces que se va a eliminar, va a depositar sus huevos fecundados. No, disculpen, perdón. Entonces, la hembra, como va a ser fecundada por el macho, estos huevecillos los va a depositar a nivel del intestino delgado del hombre, ¿no? Entonces, a través de las heces, el hombre los va a eliminar, pero las heces van a caer al suelo, o sea, en términos generales, van a caer al suelo, van a tener contacto con el suelo, pero van a necesitar condiciones ambientales, por ejemplo, una temperatura adecuada, una humedad adecuada, para que puedan seguir sobreviviendo, es decir, desarrollándose, ¿no? Entonces, luego va a haber una muda, que este huevecillo se va a convertir en una larva L1, y va a tener que haber condiciones para que, por ejemplo, los alimentos que el hombre va a consumir puedan tener contacto con esta larva, ¿no? Por ejemplo, las verduras, acá como podemos ver, ¿no? Entonces, al tener contacto con esta larva, se va a seguir desarrollando, va a haber otra muda que se va a convertir, esta larva de L1 va a pasar a L2. Entonces, ya esta es una forma infectante. Entonces, estos alimentos, teniendo la larva L2, va a ser consumido por otro ser humano, donde va a ingerirse, y ya llega el otro proceso. Es cuando el humano ya ingiere los huevos larvados, es decir, L3, que ya llega a ser la forma infectante. Entonces, estas larvas, al penetrar la pared intestinal, van a llegar al hígado a través de la circulación portal, o sea, es decir, llegan a la pared intestinal, y a través de otros mecanismos van a poder diseminarse. En este caso, al hígado llegan por la circulación portal, al corazón derecho a través de la cava inferior, al pulmón a través de la circulación pulmonar. En el pulmón, a nivel del pulmón, van a quedar atrapados por los capilares del intersticio,
donde ahí se va a producir lo que es una maduración y un crecimiento de estas larvas que se van a transformar, a sufrir, perdón, una muda y se van a transformar en larva L4. Luego va a haber otra nueva muda a nivel del alveolo pulmonar entre el 9º al 15º día, ¿no? Luego pasan por los bronquiolos, pasan por los bronquios, por la tráquea, luego se dirigen a la faringe y a nivel de la faringe va a haber una deglución llegando al intestino delgado. Entonces, en el intestino delgado, ahí se va a formar o se va a desarrollar hasta su forma adulta. Pero este tipo de parásitos tiene unos dotes especiales que hace que a nivel del intestino delgado sigan, o sea, ahí sigan el cuerpo del ser humano, o sea, es decir, no se eliminen. Y es porque tienen una musculatura potente, ¿no? Que lo que hace es que tengan un constante movimiento y no sean expulsados por el peristaltismo intestinal. Entonces, como su forma adulta se va a desarrollar a nivel del intestino delgado, se van a diferenciar lo que son los machos y hembras, ¿no? Entonces los machos van a fecundar a las hembras y se va a dar la postura de huevo. Entonces acá hay un datito importante, que es que el paso y el desarrollo de las larvas por el pulmón se le conoce a todo este proceso como el ciclo del oso. Ya. Continuando, la larva, cuando logra atravesar lo que es la barrera pulmonar y logra llegar al corazón izquierdo, es mucho más fácil de que se disemine a otros órganos, que en este caso puede ser el cerebro, el vaso o la placenta. A nivel de la patología, ¿no? Entonces, muchas veces puede cursar con ser asintomática, ¿no? O que los síntomas en realidad no sean reconocidos por el propio ser humano, pero necesariamente se necesita de lo que es el número de larvas, ¿no? Si es un número potente, relevante, va a causar una infección. Y el primer órgano en infectarse o en perjudicarse es el hígado. El hígado va a sufrir unas pequeñas hemorragias, pero también para que pase esto necesita mucho lo que es la sensibilidad del hospedero, ¿no? Luego es el pulmón. En el pulmón se va a manifestar con una rotura capilar o con unas microhemorragias. Una persona que esté sensibilizada se va a manifestarse con los infiltrados eosinófilos y linfoplasmocitarios en los alveolos. Ya, la patología. Entonces, ¿por qué causa daño? ¿No? O sea, ¿cuáles son sus propiedades para que pueda causarnos daño a nivel del cuerpo, ¿no? Entonces, primero, su acción expoliatriz, ¿no? Los gusanos, este tipo de parásitos, se alimentan del quimo intestinal. Entonces, su mismo nombre lo dice, parásitos, roban, extraen, expolian lo que el niño en este caso consume, ¿no? O la persona consume, es decir, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y la vitamina A, la vitamina C, es su comida preferida de este parásito, entonces él prácticamente lo roban del ser humano, ¿no? Entonces por eso también se dice de que hay una desnutrición muy patente, ¿no? O sea, muy marcada, ¿no? Y su acción mecánica también, ¿no? Puede causar daños a nivel intestinal, produciendo una obstrucción. Aparte de ello, que migra a los conductos de Wilson y colédoco arrastrando gérmenes, entonces va a provocar lo que va a ser infecciones, ¿no? Como la colingitis, las ictericia obstructivas, las pancreatitis, ¿no? Los accesos hepáticos. También pueden migrar al intestino grueso y al apéndice y se va a desencadenar como una apendicitis. El apendicitis leí de que era una de las migraciones que más se acentúan o más común en este tipo de enfermedades, ¿no? En las cariasis. En ocasiones migran también a la faringe y a la vía aérea provocando asfixia. Bueno, acá hay una imagen de que el parásito puede ser también eliminado por la nariz y por la boca, ¿no? Y en los procesos tóxico-alérgicos, bueno, se va a manifestar con la crisis de asma bronquial, con urticaria, con irritación del árbol bronquial y de forma ocasional eosinofilia. A nivel de la clínica, el ciclo de Loos va a manifestar siempre con el síndrome de Loeffler, ¿no? El síndrome de Loeffler se presenta como un cuadro
respiratorio agudo, va a haber fiebre, tos espasmódica, ¿no? Expectoración, raras veces hemoctóica, va a haber sibilancias, estertores de fina burbuja, ¿no? También va a haber signos de consolidación pulmonar, de distribución periférica no segmentaria, y va a haber una simulación de una neumonía típica. A nivel pulmonar también puede haber una infección leve y moderada, porque se va a manifestar con una tos y con alteraciones radiológicas de una neumonitis migratoria fugaz. Y en casos graves va a haber fiebre, va a haber tos, dolor torácico, ¿no? Donde va a haber presencia de roncos, sibilancias y eosinofilas. Los síntomas generales, como podemos ver en la imagen, la primera imagen va a haber anorexia, luego va a haber pérdida de peso, el niño no crece adecuadamente, o sea, no va a par con su edad, su estatura, y desnutrición, ¿no? Como podemos ver el niñito de polito verde. Los síntomas gastrointestinales tenemos el dolor estomacal tipo cólico, las náuseas y los vómitos, el meteorismo es muy común y las diarreas, ¿no? Que pueden ser continuas o de repente no se presenta diarreas necesariamente. A nivel del sistema nervioso central, ya los casos muy graves, cuando llegan a lo que es al nivel cerebral, se pueden manifestar con convulsiones, que son raras, pero también se han dado. El niño, en este caso, la persona no duerme bien por las noches, no logra conciliar el sueño y en los niños se manifiesta una conducta de irritabilidad. Al examen físico nos vamos a encontrar con un abdomen distendido, abombado, hay timpanismo, se palpa muchas veces una masa como un sándwich, ¿no? En la región periumbilical o en el cuadrante inferior derecho del abdomen. El diagnóstico podemos hacerlo nada más paciente con el médico, ¿no? El médico tiene que ver también sus antecedentes o en dónde vive. Por ejemplo, si vive en una zona rural que no tiene acceso a un agua potable, saneamiento básico, tiene la sintomatología ya manifestada o ya mencionada en los diapositivos anteriores, más geofagia, es decir, que el niño come tierra, está en constante actividad física, de repente sale en la zona donde vive no hay parques, no hay veredas, solamente hay tierras o pampas, entonces hay mucha probabilidad de que esté teniendo ascariasis, ¿no? Pero el diagnóstico más exhaustivo es el examen coproparasitológico, tanto macroscópico y microscópico, que se va a diferenciar el macroscópico cuando se visualiza en sí el alimento, ¿no? En la materia fecal, y el microscópico son los huevos del Ascaris lumbricoides en la materia fecal. El tratamiento se basa en lo que es en el mebendazol, que se utiliza a dosis de 100 miligramos 2 veces al día, por 3 días en adultos y niños. El albendazol, que en realidad es utilizado acá en Perú, y es a dosis de 400 miligramos al día en adultos por 3 días, y en niños también por 3 días, pero 10 miligramos por kilogramo por día, ¿no? Ambos medicamentos, recordar que las embarazadas no pueden utilizarlo porque se ha comprobado en ratitas que hay un posible efecto teratogénico. La piperacina es efectiva a dosis de 100 miligramos por kilogramo al día, con un máximo de 3 gramos en niños y 4 gramos diarios, ¿no? En adultos, por 2 a 5 días. El medicamento muchas veces puede generar una parálisis flácida, ese es su riesgo, ¿no? Su efecto adverso, por la acción anticolinérgica en la unión mioneural. El pamoato de pirantel también, ¿no? Se emplea a dosis única de 750 miligramos en adultos y 10 miligramos por kilogramo en niños, y solamente se utiliza por un día. Bueno, continuando, el otro tema que es la enterobiasis. La enterobiasis es una enfermedad, una parasitosis cosmopolita de tipo familiar, producida por el nematodo Enterobius vermicularis. Entonces, se localiza, su lugar preferido para habitar en el ser humano es en el ciego y en el apéndice, ¿no? Va a originar síntomas diversos, entre los que se destca el prurito anal y manifestaciones nerviosas.
Y siempre ese prurito anal se presenta en las noches, o sea, un niño que venga al consultorio y te diga, la madre, la mamá, te diga, mijito, ellos dicen así, ¿no? Se rasca el potito, por así decirlo, y durante las noches llora, está irritable, y mucho acá las manifestaciones nerviosas, no lo dice así el libro, pero las madres manifiestan que rechinan los dientes al momento que duermen o durante la madrugada, ¿no? Entonces, eso también tendríamos que sospechar de una enterobiasis. Y también hay niños que se comen las uñas, la onicofagia. Ya, la clasificación. El reino es Animalia, el filum es Nematoda, la clase es Cementea, el orden es Ascaridoidea, la familia Oxyuridae, el género Oxyuri, especie Vermicularis, ¿no? La biología. Bueno, aquí vamos a hablar sobre un poco de las características morfológicas de este parásito. Es un gusano pequeño, de color blanquecino, delgado como un hilo. Los huevos de este parásito van a medir entre 50 y 54 micrómetros por 20 a 27 micrómetros. Son ovoides, como podemos ver en imagen, asimétricamente aplanados y casi incoloros, ¿no? Los huevos. La población más afectada siempre son los niñitos de en edad escolar entre 5 y 10 años, ¿no? Acá igual, las hembras y los machos se van a diferenciar porque el extremo posterior va a ser curvado en el macho, no sé si se logra ver aquí, y en la hembra va a ser un poco recto, ¿no? En el extremo anterior van a presentar 2 alulas y la boca tiene 3 labios y se presenta con un gran bulbo esofágico. El ciclo vital. La cópula, es decir, cuando el macho fecunda a la hembra. En la cópula los machos van a ser eliminados a través de las heces, pero las hembras grávidas, es decir, las hembras que han encontrado a su machito que las fecunde, preñaditas, al intestino grueso se van a dirigir, o sea, machos a las heces y las hembras grávidas al intestino grueso. Entonces luego van a atravesar el esfínter anal y en la región perianal es donde ponen los huevos, pero como siempre las mujeres especiales, o sea, las hembras especiales, ponen los huevos pero durante las noches y entonces esto es lo que genera la picazón, ¿no? En los niños y justo durante las noches, es decir, que no pueden dormir bien. Y luego que la hembra pone la postura de los huevos, muere. Cumple su misión y muere. Entonces, la migración de las hembras se produce al atardecer y en la noche. En realidad, casi siempre en las noches, por no decir siempre. Cada hembra coloca alrededor de 11.000 huevos, ¿no? Los huevos larvados a una temperatura ambiental, recordar que también necesitan de las ayuditas del ambiente, es de 20 grados centígrados y demoran 36 horas para que logren ser infectantes para el ser humano. Entonces, aquí dice el hombre, pero en realidad la mayor parte de la población son los niños, ¿no? Los niños se van a infectar por ingestión o por inhalación y posterior a la ingestión de huevos infectantes, ¿no? Es decir, la vía de transmisión principal es la digestiva. Los huevos, cuando son ingeridos, pierden su envoltura a nivel del estómago e intestino delgado. En el ciego van a estar las larvas. Luego se van a diferenciar, ¿no? Maduran, se diferencian en macho y hembra. Y el periodo prepatente suele durar entre 35 a 70 días, ¿no? El Oxyuris vive un promedio de 3 meses. Entonces acá podemos ver en la imagen, empieza aquí, ¿no? Entonces el niño, a nivel de la región perianal van a estar los huevitos, ¿no? Que van a estar, que son por las hembras, son expulsados. Mientras que las larvas dentro de los huevos van a madurar entre 4 a 6 horas, ¿no? Luego de eso, los huevos y embrionarios van a ser ingeridos por el ser humano, llegan al intestino delgado y la larva eclosiona, es decir, que van a sufrir cambios para poder madurar. Y la maduración ya se hace en el lumen del ciego, ¿no? Se convierten y se diferencian en hembra y macho. Entonces, estos parásitos tienen también una facultad de poder adherirse a la piel, ¿no? Adherirse a la piel y de repente el bebé o el niño, ¿no?
en su cama que descansa, adherirse a las sábanas, y por eso que cuando las personas van por este tipo de casos a consultar a un médico, no solo recibe tratamiento el niño, sino todos se desparasitan, todos los que viven en la casa. Entonces, la patología. En realidad muchas veces pasan inapercibido. En los niños no mucho. En los niños los síntomas sí son claros y sí llegan a presentarlos y la madre o el padre llegan a notarlos, ¿no? Pero en los adultos no. Muchas veces puedes estar con parásitos y no te das cuenta. Pero luego que hay síntomas marcados, ¿no? Como por ejemplo la hipersensibilidad, las manifestaciones nerviosas, en este caso los niños están irritables, les rechinan los dientes durante la noche, no logran dormir bien, tienen bajo rendimiento académico también, ¿no? Y también el fenómeno tipo Zanarelli-Schwarzman. Entonces, esta reacción es de tipo necrótico de la piel y es causado cuando la infección de endotoxinas, que son propias del parásito, es de bacterias gram negativas, ¿no? Estos son casos ya más graves, ¿no? En las niñas, los oxiuros pueden causar y pueden penetrar la vulva, llegar a la vagina, y pueden producir un intenso prurito y colpitis con leucorrea, ¿no? Entonces, muchas veces las mamás pueden ver de que las truzas de las niñas van a estar manchadas con un líquido blanco, ¿no? Un poco pegajoso. Entonces, esto también les da como que un signo de alerta para que las puedan llevar, ¿no?, al médico. También en otros casos puede producir peritonitis plástica localizada, ¿no? Que ya se necesita una intervención quirúrgica para poder extraer el granuloma en cuyo centro está el oxiuro. En la clínica, como ya lo mencioné, la mayoría de infecciones son asintomáticas. El prurito perianal es de predominio nocturno, porque a esa hora a las hembras se les antoja poner, o sea, los huevos. Cuando el individuo está en la cama dormido o en vías de dormirse, ¿no? Justo cuando está a punto de dormirse empieza el picazón, el llanto la picazón, el ardor también. El prurito nasal también, o sea, como pueden ver, las lesiones por grataje, ¿no? Que son que la piel se pone enrojecida y se pone como un poco así de escamosa, ¿no? Enrojecida y escamosa. El prurito vulvar, ¿no? El prurito vulvar también que mayormente se presenta en niñas y se acompaña de leucorrea, las alteraciones nerviosas del sueño y los síntomas digestivos abdominales, ¿no? Como el dolor abdominal, como el meteorismo y en ocasiones, en raras veces, diarrea. El diagnóstico se confirma por el hallazgo de huevos en la región perianal, ¿no? Pero también el diagnóstico se va a confirmar por los síntomas que la madre o el niño menciona. O sea, teniendo todos esos síntomas, también podemos sospechar de una enterobiasis. Pero para un diagnóstico más específico, más detallado, es por la técnica del Graham o del celofán, ¿no? Sobre un portaobjetos, es decir, a nivel de la región perianal se coloca un celofán, ¿no? Y se logra adherir, ¿no? La piel, por así decirlo, sí, la piel con la cinta, celofán, y luego esta cinta va a pasar a ser en la lámina portaobjetos, ¿no? Se pasa por ahí y a nivel del microscópico se va a ver, ¿no? El hallazgo de huevos en la región, el hallazgo de huevos, nada más. Esta técnica se hace por 5 días, ¿no? Y en las heces es muy poco probable, solo hay un 10% de probabilidades de observar los huevos. El tratamiento y la prevención. En esta parasitosis intrafamiliar es necesario cumplir medidas de higiene personal, eliminar el ambiente oxiurótico y realizar la terapia específica, que como vuelvo a repetir, no lo va a realizar solamente el niño, lo realiza toda la familia que convive con él. Aparte, se tiene que desinfectar con cloro las zonas donde el niño, por ejemplo, el inodoro, las duchas, de repente las zonas donde más transcurre el niño, ¿no? O sea, tratar de utilizar cloro, ¿no? Para la limpieza. Aparte de ello, a las niñas también tratar de hervir sus truzas.
y de los niños también. Es una técnica y es una recomendación que también lo hacen. Y tratar de ventilar lo que es la ropa que se lave del niño, ¿no? Que haya exposición solar. La terapia específica debe aplicarse a todo el grupo familiar. Es el albendazol o el flubendazol. En este caso, Canchimbote es el albendazol aquí en Perú. 400 miligramos diarios en adultos en dosis única y de 10 a 14 miligramos por kilogramo en niños en dosis única. También tenemos el mebendazol, 500 miligramos diarios en adultos, es por dosis única, y los 100 miligramos diarios en niños menor a 12 años, ¿no? El pamoato de pirantel, también, el 10 miligramos por kilogramo, máximo 1 gramo, en dosis únicas para niños y adultos. Y la ivermectina, que ahorita justo está mucho de moda, pero que no se usa mucho para la enterobiasis, pero también es recomendado, ¿no? 200 miligramos por kilogramo en dosis única. La terapia se puede repetir a los 15 y 20 días cuando no se obtiene curación en la dosis inicial, que en realidad he leído de que las madres ya no vuelven para que les hagan otro examen, tanto para escariasis como para enterobiasis. El 65% de madres ya no vuelve, piensa que con un solo conjunto de fármacos que les da, o sea, con una sola terapia va a poder su hijo curarse, y en realidad no. Los médicos recetan y también recomiendan que esta terapia la familia lo reciba, o sea, una vez recibida, después a los 3 meses volver a repetirlo, porque es modo de prevención. Gracias. Buena expo, Milagrito, felicitaciones. Tengo una pregunta. No sé si habrás investigado más a fondo sobre la diferencia en la efectividad de albendazol y mebendazol, o si se usa indistintamente, ¿no? Si hay una diferencia en tratar a los pacientes con albendazol o mebendazol, o en tu criterio si se utilizan de manera indistinta, ¿no? Ya, claro. No, lo que o sea, lo que pasa es que leí de que acá en Perú se utiliza el albendazol. Albendazol es el más común que se utiliza. El mebendazol no mucho, incluso pregunté también a dos médicos y se utiliza el albendazol. Mili, una pregunta. Dime, Ronald. Con respecto al albendazol, tú dices ahí dosis únicas, o sea, ¿se le da solo una vez nada más o por cuánto tiempo se le da? Sí, o sea, acá, como podemos ver, el albendazol es dosis única, sí, para niños de 10, sí, es dosis única, sí se le da. Dosis única. Igual, dosis única para niños y adultos. ¿Cómo? Una vez nada más. Sí, una vez. Exacto, ajá. Sino que yo me refería a que esa terapia se tiene que repetir luego de 3 meses. O sea, los libros no te lo dicen, pero acá los médicos lo hacen. Entonces, ya. por eso. Gracias.